Bueno, Carlos, de hecho estamos hablando de la festividad más popular, más importante, la que mueve más gente y la que tiene, digamos, una extensión que llega a todo el país, con respecto inclusive a otras festividades. Hay santos o santas que tienen una recordación menor seguramente o que llegan a un menor número de gente en nuestro país, pero definitivamente es por lejos la fiesta religiosa popular más importante del Paraguay. Y acá tiene su origen en la llegada de los sacerdotes en la época de las misiones. Estamos hablando de 1600 más o menos, cuando se arraigan acá las instituciones como la de los jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, y obviamente traen consigo todo ese caudal referido al tema de la religión cristiana católica en particular. Y entra acá, pero con el tiempo, Carlos, lo sorprendente, lo llamativo, obviamente habrá ocurrido lo mismo en otros lugares del mundo, pero en el caso nuestro, el tremendo impacto que tuvo el guaraní en las festividades, me refiero al idioma, porque todo prácticamente lo que se dice en San Juan se dice en guaraní. Cuando uno dice Tatahari Yehazá, uno dice Paila Yejerey, uno dice Carrera Bozá, Ibiracén, los nombres de los platos típicos, todos. Como que San Juan se arropó de guaraní acá en Paraguay y con eso digamos que tuvo una caracterización, una identidad propia en nuestro país, Carlos. Repito, en la época de la colonia, con la llegada de las misiones religiosas, se instaló acá la festividad de San Juan, que obviamente tiene un origen ajeno a América inclusive. Quiere decir que esta festividad, decís vos, David, la de San Juan, digo esta porque la víspera ya es como el día de San Juan, es la festividad popular de mayor arraigo. Así mismo, Carlos, y fíjate vos que es la que genera una mayor convocatoria a nivel social, inclusive ahora en tiempo de pandemia. El año pasado tuvimos una experiencia muy interesante, se realizó San Juan en forma virtual, uno podía ver imágenes de gente que en distintos lugares preparaban platos típicos, otros que hacían sus juegos tradicionales, alzaban a las redes sociales. Y lo otro que genera consigo San Juan es que en los últimos tiempos dejó de ser una fiesta estrictamente religiosa, si vale el término, y se convirtió en una fiesta, una festividad o una fiesta en este caso, ya inclusive con carácter comercial, y también tuvo una variación en la fecha. Hoy hablamos, por ejemplo, diciendo siempre en guaraní, San Juan Volvé, la festividad que ahí empieza si no un mes antes, 15 días, una semana. En este momento ya hay gente que está vendiendo platos típicos de San Juan. Y después vamos a tener el famoso San Juan Ariré, otra vez en guaraní, y va a ser después de San Juan. Algunos llegan hasta un mes después. Y a lo otro que quiero apuntar es que es pro algo, ¿verdad? Pro capilla, pro empedrado, pro el mostramiento de la plaza, pro compra de pupitres en la escuela. Es decir, palabras más, palabras menos, es una fiesta para recaudar. Y entonces ese es el aspecto, digamos, llamativo que tiene hoy San Juan. Es como que todo el mundo, y particularmente las instituciones escolares, la fiesta más esperada la de San Juan, porque ese es el tiempo en que vamos a juntar algo de dinero para alguna actividad o qué sé yo, la adquisición de algún elemento que es necesario dentro de la institución. Ya lo creo. Y finalmente, ¿te diste cuenta que San Juan tiene como mucho el día previo? ¿Por qué el 23 de junio es tan importante para la festividad de San Juan en la víspera? Y normalmente, Carlos, vos y mucha de la gente que nos escucha, seguro van a recordar que hoy se tienen que hacer las famosas pruebas el día antes, ¿verdad? Para ver si San Juan dice que sí o San Juan dice que no. Fíjate lo tremendo del compromiso de San Juan, decirle sí a alguien o no a alguien. ¿Sí? Y sobre todo en el campo, digamos, sentimental, en el campo amoroso, donde tanto el varón como la mujer van a hacer una prueba para ver si definitivamente encuentran a la amada o al amado, o si es que por ahí se van a casar o no se van a casar. Son cuestiones que son interesantes, sobre todo por el tema de las pruebas.
en muchos lugares donde todavía existe una planta de banano, la costumbre de llevar ahí ese es un machete o un cuchillo grande y darle un golpe, incrustar la hoja del machete o del cuchillo grande y luego retirar eso y allí aparece la inicial del nombre de la persona, del varón o de la mujer, que en este caso probablemente se convierta en el enamorado o sea el desposado o desposada finalmente. Está también aquella otra que consiste en poner, por ejemplo, un espejo debajo de la almohada y bueno, y al amanecer uno observa allí y aparece la imagen de esa persona que va a pasar a ser probablemente o el novio o la novia y con el tiempo, ¿por qué no?, el esposo o la esposa. También algo que hoy en día es menos usual, el tomar antiguamente las velas de deseo, que era lo más tradicional, y o velas enfermas, ¿verdad? Que la gente tenía la costumbre de echar las gotas en un recipiente conteniendo agua y otra vez allí se formaban las iniciales del nombre, repito, de la persona, del afortunado o la afortunada, que en este caso pasará a ser el novio o la novia y con el tiempo el esposo o la esposa. Esa es una cuestión que se vincula a San Juan, así como en su momento, unos días atrás nada más, ocurrió con San Antonio, ¿verdad? El pobre San Antonio siempre aparecía de cabeza por todos lados, y recuerdo que en la tapa de uno de los diarios decía que la gente dejase de ser tan violento con el santo, de ponerlo de cabeza al pobre San Antonio para ver si se consigue novia o novia. Por mí está la cuestión, Carlos. Es así, muy entrañable recuerdo, me hiciste volver a mi lejana adolescencia, aquella asunción de las pruebas. David, como siempre, muy amable, un gran saludo para vos. Otro para vos, Carlos, un saludo cordial para la audiencia de Cáritas. San Juan dice que sí o que no, las pruebas típicas que se realizan todos los